Sistema de encendido electrónico. En la actualidad, el sistema de encendido electrónico directo es el más usado, debido a que es más confiable que uno de distribuidor en la fase de combustión. Las partes principales son: interruptor de encendido. Cuando gira, se alimenta el módulo de encendido. Módulo de encendido. Enciende y apaga las bobinas conforme a la señal recibida de la computadora de acuerdo al pistón, que se encuentra en la fase de combustión. Bobinas de encendido. Se encargan de amplificar el voltaje de entrada, 12 volts, a más de 35,000 para generar la chispa. Bujías. Están formadas de dos electrodos, donde se forma el arco eléctrico cuando se suministra alto voltaje. Cables de alta tensión. En caso de que una bobina alimente a dos bujías, se usan cables diseñados para soportar altos voltajes. Cuando el automóvil acelera, el sensor CKP envía información a la computadora para ajustar los tiempos de encendido y así mantener la eficiencia del motor. El buen funcionamiento del sistema de encendido es necesario para una buena combustión. La tendencia es ocupar mayor número de sensores para generar la chispa ideal en cualquier situación en el camino. Diagnóstico del sistema de encendido electrónico. Si el carro no enciende, debes descartar una falla en el sistema de encendido. Para diagnosticarlo, apóyate en los diagramas eléctricos y realiza las siguientes pruebas. Si el motor no enciende, verifica que se genere chispa en cada una de las bujías. Ubica una bobina y desconéctala. Si hay un cable de alta tensión, quítalo. Conecta la salida de la bobina a un probador de chispa y la punta con el chasis. Pide ayuda para arrancar el automóvil durante 5 segundos. Repite esta prueba en cada bobina. Si enciende el probador de chispa, el problema reside en la bujía, entonces cámbiala. Si no enciende, realiza la siguiente prueba. Identifica cuántos cables tiene la bobina. Si tiene 3, corresponden a la alimentación, tierra y señal del módulo de encendido. Si tiene 2, solo tiene el de tierra y señal. Para verificar la bobina, sigue estos pasos. Pon la llave en la posición ON. En el caso de 3 cables, verifique el voltaje entre las terminales de alimentación y tierra, 12 o 5 volts según sea el caso. Conecta una traviesacables a la señal, después la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Prende el motor. Repite la prueba en cada bobina. En la pantalla debes de ver 12 volts y una frecuencia que esté dentro del rango de operación del fabricante. En caso de que la bobina solo tenga 2 cables, sigue los pasos 3, 4 y 5. Si no pasa la prueba, cambia la bobina. Si la prueba es correcta, haz lo siguiente. El módulo normalmente cuenta con 3 cables de entrada, alimentación, tierra y señal de la computadora, y uno de salida hacia la bobina. Los pasos para comprobar el módulo son: gira la llave en la posición ON. Mide con el multímetro el voltaje entre la alimentación y tierra. Debe ser de 12 volts. Si no hay voltaje, revisa las terminales por separado y el estado de los cables. Conecta una traviesacables a la señal que viene de la computadora. Después, la punta del osciloscopio y su pinza en el chasis. Pide ayuda para intentar arrancar el motor por 5 segundos y observa la señal en el osciloscopio. Si no hay señal, revisa el sensor CKP y después la computadora. Si al verificar estos componentes no se soluciona el problema, cambia el módulo de encendido. Sistema de inyección y de admisión. Los sistemas encargados de hacer la mezcla de aire-combustible son el de inyección, el cual alimenta de combustible a los cilindros, y el de admisión que suministra aire. Los componentes principales del sistema de inyección funcionan de la siguiente manera. Depósito de combustible. Es un tanque donde se almacena la gasolina. Tiene un medidor de nivel para indicarlo en el tablero de instrumentos. Bomba eléctrica. Es la encargada de enviar combustible a los inyectores.
Filtro de combustible. Su función es impedir el paso de contaminantes. Regulador de presión. Mantiene la presión uniforme para que se proporcione la cantidad de combustible adecuada. Rampa de inyección. Es la encargada de distribuir la gasolina a cada inyector. Inyectores. Gracias a las señales enviadas por la computadora, suministran la cantidad adecuada a los cilindros para hacer la mezcla. Los componentes principales del sistema de admisión funcionan de la siguiente manera. Filtro de aire. Evita que entren partículas a los cilindros, contaminando la mezcla y reduciendo la eficiencia del motor. Múltiple de admisión. Tiene un conducto para enviar el aire a los cilindros. Caudalímetro. Mide cuánto aire entra al motor y le manda una señal a la computadora. Cuerpo del acelerador. Controla el flujo de aire. Existen varios tipos y clasificaciones de sistemas de inyección. Conócelos para que puedas desempeñarte como un buen mecánico. Cambio de filtros, aire y gasolina. Para asegurar el buen rendimiento del automóvil, es necesario dar mantenimiento preventivo al sistema de inyección y admisión, limpiando o cambiando tanto el filtro de aire como el de gasolina. La limpieza del filtro de aire evitará que el motor pierda potencia por una mala mezcla de aire y gasolina. Para limpiarlo, ubica la caja del filtro y afloja los tornillos y las abrazaderas. Quita el tubo que va al múltiple de admisión. Abre la caja del filtro y sácalo. Limpia el filtro y su alojamiento con aire a presión. Coloque el filtro en su lugar. Monta la tapa y el tubo de admisión. En caso de que esté deteriorado, cambie el filtro por uno nuevo. El filtro de gasolina debe cambiarse cuando al motor le cueste arrancar o haga mucho ruido. Para hacerlo, viste tu equipo de seguridad. Ubica y quita el fusible de la bomba de gasolina. Ayúdate de la tapa de fusibles. Trata de arrancar el motor para liberar la presión. Eleva el vehículo. Afloja la conexión entre el tubo y el filtro y quítalo. Pone el filtro nuevo y aprieta la conexión. Limpia la tubería y baja el automóvil. Pone el fusible en su lugar y enciende el motor. Comprueba que no hayan fugas. Revisa en el manual de instrucciones de cada vehículo la regularidad con la que debes cambiar estos filtros para sugerirlo a tus clientes. Diagnóstico del sistema de inyección. Para hacer el diagnóstico del sistema de inyección, realiza las siguientes pruebas y considera que antes de desconectar algún componente, debes disminuir la presión y usar tu equipo de seguridad. Lo primero que debes hacer es inspeccionar visualmente en busca de fugas y limpiar cualquier derrame de combustible para evitar accidentes con fuego. Esta prueba sirve para verificar que haya pulsos en los inyectores y descartar su mal funcionamiento. Para ello, usa un foco LED de 12 volts y realiza lo siguiente. Ubique el cable de alimentación del inyector y el de la computadora. Mide el voltaje de la alimentación a chasis. En caso de que no haya voltaje, verifique el fusible que energiza los inyectores. Usa un atraviesacables para enganchar la señal de la computadora. Conecta el positivo del LED a 12 volts y el negativo al atraviesacables. Enciende el motor. Verifica que el LED prenda de forma intermitente. Apague el motor. En caso de que no prenda, significa que debe revisar el cableado, el sensor CKP y la computadora.
Si el LED prende y el inyector no manda gasolina, cámbialo. Esta prueba te permite saber si le está llegando suficiente presión a los inyectores. Para comprobarla, mantén apagado el motor y sigue estos pasos. Ubique el puerto de servicio. Conecta su derivación, el manómetro, con su conector adecuado. Cambia la llave a ON. Verifica que no haya fugas. Enciende el motor y anota la lectura. Esta se llama presión en marcha mínima. Desconecta la manguera de vacío del regulador y anota la lectura. Debe subir alrededor de 10 psi. Apaga el vehículo y vigila que la presión se mantenga. Si no se mantiene, hay fugas. Si no se tiene la derivación en el regulador, haz la prueba después del filtro de gasolina con un conector especial. Las presiones están dentro de un rango marcado por el fabricante. Si son menores, quiere decir que la bomba de gasolina está dañada. Para verificar que la bomba funcione adecuadamente, identifique en el diagrama eléctrico los cables de alimentación de la bomba. Mide el voltaje de alimentación. Debe ser de 12 volts. Haz lo mismo con el sensor de nivel de gasolina. En caso de no haber voltaje, verifique el cableado, el relevador y el fusible que alimenta la bomba. Para hacer la limpieza, deshabilita la bomba, quitando su fusible o relevador. Sigue estos pasos. Conecta la boya por el puerto de servicio o en el filtro de gasolina. Vacía la cantidad recomendada en el manual dentro de la boya. Cierra la boya. Desconecta la manguera de vacío del regulador. Conecta el compresor y suministra aire a la boya con la presión adecuada. Abre la llave de paso de la boya. Verifica que no haya fugas. Enciende el vehículo. El vehículo consumirá el líquido limpiando los inyectores. Una vez hecha la limpieza, quita el compresor, verifica que no haya presión en la boya y desconéctala. Para revisar los inyectores, desmóntalos y si están en mal estado, cámbialos. Si el automóvil no enciende y ya hiciste estas pruebas, comprueba el sistema de encendido. Sistema de escape. El sistema de escape juega un papel importante en la protección del medio ambiente y del vehículo. Las funciones del escape son: evacuar los gases que se producen durante la combustión para que el motor funcione correctamente, reducir la contaminación ambiental, mejorar el rendimiento y disminuir el ruido del motor. Válvulas. Abren y cierran la salida de la cámara de combustión y por ellas salen los gases producidos por el motor. Múltiple de escape. Es un conjunto de tubos que hacen que los gases coincidan hacia un colector único, el cual está conectado al escape. Sensores de oxígeno. Envía una señal a la unidad procesadora central del sistema de inyección para que regule la cantidad de gasolina para que siempre haya oxígeno y el convertidor catalítico funcione. Convertidor catalítico. Convierte los gases nocivos procedentes del motor en no tóxicos. Silenciador. Hace que la onda de choque producida por la explosión de los gases se haga en un flujo continuo y silencioso. Tubo de cola o salida. Su función es expulsar el humo que emana el motor hacia la parte exterior. Esto evita que quede debajo del automóvil. Recomienda a tu cliente la afinación del motor, de acuerdo a lo que establece el fabricante. Diagnóstico por emisión de gases contaminantes. Para diagnosticar problemas con el sistema de escape, lo que debes hacer es revisar el color del humo que sale. El gas de escape puede salir con 3 colores: negro, azul y blanco. Esto indica un exceso de combustible. En los motores de gasolina, el problema puede ser ocasionado por el sistema de inyección. Las calibraciones de la inyección electrónica vienen ajustadas de fábrica y es complicado cambiar sus valores.
Indica que hay aceite lubricante en las cámaras de combustión. Las principales causas son tolerancia excesiva entre las guías de válvulas y sus vástagos, sellos de válvula o anillos de los pistones en mal estado, desgaste general del motor, exceso de aceite en el cárter por haberlo llenado de manera exagerada. Es vapor de agua que casi todos los automóviles emiten en mayor o menor medida. Por ejemplo, este se ve cuando se arranca el automóvil por primera vez en la mañana y cuando la temperatura es baja. Existe una falla si el vapor no desaparece en pocos minutos. La falla ocurre cuando el tubo de escape y el silenciador acumulan agua que proviene de las cámaras de combustión. Esto sucede cuando un empaque de culata está en mal estado o el bloque tiene una fisura.